Seguimos con el estudio de toda la Biblia, que es la gran misión que como pastor debe tener todo pastor de Cristo, de dar todo el consejo de Dios. Y hoy comenzamos la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses y vamos a orar por nuestra hermana Sara, que está en quebranto de salud, está delicada, y también quiero decirles que este domingo tenemos un desayuno para las madres. Desde las 8:30. Venga, si es madre, venga. Y si es hijo, traiga a su madre. Así que vénganse y compartamos aquí como iglesia al Señor. Y queremos pues dar un día especial a las madres. Vamos a orar. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tú estés en la vida de mi hermana Sara, una misionera que ha sido un ejemplo para nosotros de entrega, de consagración, de negación propia. Y Señor, yo te pido que le des aliento de vida, le des fortaleza espiritual. Como iglesia oramos por ella y te entregamos pues su cuerpo, su espíritu y su alma. Igualmente te pido que bendigas este mensaje. Ayúdame pues a ser un buen pastor que apaciente a su grey con el pasto de la palabra de Dios, que es la que permite que el rebaño crezca y que lleguemos a ese fin muy grande de ser a la imagen de Cristo y a la estatura de ese varón perfecto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema se titula ¿Cómo orar para tener una iglesia saludable? ¿Cómo orar para tener una iglesia saludable? Y esta carta preciosa de Filipenses es una carta que se le reconoce como la carta del gozo, la carta del regocijo. Esta es la carta donde aparece 12 veces mencionado gozo y regocijo. Aquí no hay una sola amonestación. Esta es una carta festiva, una carta donde uno va inundado de un optimismo espiritual maravilloso. Y es la carta donde se destaca aquella pasaje maravilloso. ¿Y cómo no va a haber gozo? Si Cristo dejó su deidad para hacerse hombre y estando en su condición de hombre se hizo siervo, y siendo siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Esta porción bíblica está ahí en Filipenses. En Filipenses está ese texto que dice: regocijaos en el Señor siempre. Y dice otra vez digo, regocijaos. Por si acaso se les olvida, otra vez digo, regocijaos. Esta carta es una carta donde uno no hay motivo para lloradera, ni quejas, ni autocompasión, ni hacerse la víctima. Porque el apóstol escribe esta carta ¿desde dónde? Desde la cárcel. Son cartas carcelarias, igual que Efesios, Filipenses, Filemón. Esas son cartas hechas desde la cárcel, 1 Timoteo, 2 Timoteo. Y queremos hacer, de todas maneras, bueno para ver el contexto, cómo se dio el nacimiento de esta iglesia. No vamos a consultar el libro de Hechos, pero quiero hacerle un vuelo de pájaro para poder tener una simpatía por esta iglesia de Filipos. Esta es una iglesia que nació cuando el apóstol Pablo, buscando una sinagoga en Filipos, no la había, sino que había una reunión de mujeres a la orilla de un río, y él comenzó a llegar y predicó a aquel grupo de mujeres, que resultó convertida a una mujer que era vendedora de púrpura, una mujer negociante, tenía su pequeña empresa que se llamaba ¿cómo? Lidia. Y en esa casa ella enseguida les dio hospedaje al apóstol Pablo, y ahí comenzó. Y yendo y viniendo, enseñando a este grupo de mujeres y enseñando en la casa de Lidia, resulta que sale al encuentro del apóstol San Pablo y Silas una mujer endemoniada, una mujer que practicaba la adivinación, era una esclava explotada por sus amos y era adivina, ¿no? Y esta mujer que le sale al encuentro
por la voz del demonio que estaba dentro de ella, decía: escuchen a estos hombres que son hijos del Altísimo, a él oíd. Oye, pareciera que el diablo se convirtió, ¿verdad? Y que, oye, como diciendo, ¿cuándo en la vida? Recuérdense que el diablo es mentiroso. Pero bastaba con que dijera ella eso para ir desacreditando la autoridad del Evangelio, porque debió haber estafado a mucha gente con su adivinación. O también temía ella que el diablo, que Cristo, que el apóstol San Pablo expulsara al demonio que estaba dentro. Así que en este juego el apóstol se vira y le dice: sal de ella. Y efectivamente el demonio salió. ¿Pero qué concluyó todo esto? Que los dueños de esta sirvienta llevaron al apóstol Pablo a las autoridades, dijeron que este hombre predica cosas que van en contra de la ciudadanía romana, porque nosotros somos ciudadanos romanos y seguimos las costumbres de Roma. O sea que Roma permitía la brujería, pues. Pero, entonces, como sabía, dice la Biblia, que como se perdió la fuente de su ganancia, metieron preso a Pablo y a Silas. Antes de meterlo preso, le dieron de varazos, lo pusieron en el calabozo más adentro, ahí lo pusieron los pies en el cepo, y en vez de estar llorando y lamentándose: Silas, mira en qué lío me metiste, Pablo, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a cantar himnos a Dios a eso de la medianoche. Cantaban en medio del dolor y las cadenas se soltaron, pero no solamente la de ellos, sino de todos los presos que estaban allí, y también se abrieron las puertas y el carcelero se iba a matar y dijo: Pablo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y al carcelero, que era un hombre, para ser carcelero en esas cárceles romanas, había que ser un hombre de mucho lealtad y de entrega. Y él le pregunta a Pablo con una humildad: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y bueno, y en esa misma hora de la noche, el mismo carcelero, que fue parte del castigador, fue uno de los castigadores, comenzó a sanar las heridas, fue a su casa, y esa misma noche se bautizaron. ¿Dónde? Se bautizaron él y toda su familia. Y esa es la dicha cuando el varón se convierte primero. Como fue en mi caso, cuando yo me convertí y cuando yo llevé a este hombre que me convirtió a mí a la casa mía, le dije: Katy, escucha ahí un momentito, siéntate. Pero al revés es un problema. Al revés sí es un problema. ¿Cuántas mujeres se han pasado 10 años orando por el marido? Y cuando el varón se convierte, vamos bien, vamos bien. Pero resulta entonces que después sacan a Pablo, pero Pablo dice: no. Él dijo: yo soy ciudadano romano y aquí me vienen a pedir disculpas porque me hicieron un proceso sin juicio, me condenaron sin haberme oído, y yo soy ciudadano romano. Y se asustó todo el mundo. Vinieron los propios jueces, los magistrados, y le pidieron encarecidamente que se fuera a la ciudad. Y esta carta aparece 10 años después de todos estos acontecimientos. Así que se pónganse a ver este nacimiento de esta iglesia, con una vendedora de púrpura, con un carcelero de Filipo, y cómo el Señor sostiene la obra. Que Él está ahora, esta iglesia es una de las iglesias que más le ofrenda dinero al apóstol San Pablo para que lleve el Evangelio de Cristo. Una iglesia maravillosa. No hay amonestación en esta iglesia. Pero entonces, en el primer capítulo, uno puede ver y valorar qué es lo que el apóstol Pablo ora para la salud de una buena iglesia. Eso es lo que nosotros también tenemos que orar. ¿Qué es indicativo, qué termómetro hay para valorar una buena iglesia y por qué debemos orar nosotros por nuestra iglesia? En primer lugar, aquí vamos a ver que el apóstol ora por comunión, que haya una común unión entre nosotros. ¿Y qué es comunión? La comunión es lo común que nos une. ¿Cuál es el común denominador de nosotros aquí? Cristo Jesús. ¿Cómo se podía empatar una vendedora de púrpura con un carcelero? Por Cristo Jesús. Cristo Jesús une
a gente de diferente condición. En esta misma iglesia hay gente de diferentes nacionalidades, de diferentes colores, de diferente escolaridad, de diferente condición económica. Y sin embargo, el común denominador es Cristo Jesús. Y vamos a ver estos primeros versículos y lo vamos comentando sobre la marcha. Dice Pablo y Timoteo, versículo 1, siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Aquí no hay jerarquía. Un hombre de Dios maduro se considera siervo, esclavo de Cristo Jesús. Pablo y Timoteo. Timoteo participó en la fundación de la iglesia de Filipos. Por eso que Pablo podía decir, Timoteo te manda saludos también. Porque ellos conocían a Timoteo. Pablo y Timoteo. También tenemos que destacar Pablo y Timoteo, que está el veterano y el jovencito. Está Pablo, ya un hombre veterano, mayor, y Timoteo un joven. Eso que indica que en la iglesia del Señor nos llevamos las dos generaciones juntas. Necesitamos la primavera del joven, pero también necesitamos el otoño del mayor. Necesitamos el entusiasmo del joven, pero también necesitamos la experiencia del mayor. Necesitamos el impulso del joven, pero también necesitamos la sabiduría del mayor. Nunca podemos excluir a los jóvenes, ni tampoco excluir a los mayores. Trabajamos en un equipo, en un relevo generacional. Y aquí se está viendo en este primer versículo que dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, en Macedonia, en la Grecia, con los obispos y diáconos. Y vale el paréntesis para decirle que obispos, pastores y ancianos en la Biblia son similares. Son los responsables de la obra. Y los diáconos son los siervos fieles, los siervos fijos, los que han dado testimonio de entrega y de consagración. Son los siervos que son un brazo pastoral. Son los siervos que cuando uno va a hacer algo, los primeros que piensan es en ellos nada más. Después piensan en los demás. Son los diáconos que están en el polvo. A través de la palabra diácono significa es un servidor a través del polvo. O sea que él hace su trabajo humildemente y su deseo mayor es servir a Cristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son dos saludos. Gracia y paz. Y es una constante que aparece en la carta del apóstol San Pablo, gracia y paz. ¿Cómo nos saludamos actualmente nosotros? ¿Cómo nos saludamos normalmente? Dios te bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. Bendición de Dios, hermano. Pero francamente no valoramos la gracia y la paz. En Rumania, ¿sabe cómo se saludan los hermanos al final del culto? Paz. Pichi. ¿Cómo es Weldon? Pichi, ¿ves? No, pero no es peace and love, no. Aunque significa es pichi, ¿cómo es? Paz, pichi. ¿Ah? En rumano. No peace in English. En rumano, pichi. Pichi, que yo escuchaba que pichi, cuando yo predicaba decía pichi. No decían bendición, pichi. ¿Por qué? ¿Por qué ellos valoran tanto la paz? Porque fueron perseguidos. Fue una iglesia que tuvo 70,000 víctimas en la persecución de aquel dictador Chuchenko, que lo terminaron linchando. Una iglesia que vivía escondidas. Aún en cuando cayó el régimen de acá militar de nosotros, estaba cayendo también el de Rumania. Y ellos fueron muy perseguidos. Y por eso valoran la paz. ¿Y por qué tenemos que valorar la gracia? Porque todo el crecimiento espiritual que tenemos nosotros y todo lo que pasa alrededor de nosotros es por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Francamente, ese debería ser nuestro saludo. Pues ya tenemos el chip ahí de la bendición, aunque podemos decir para quedar empate que bendición es gracia y paz. Para quedar empate. Pero es importante. Ahora vamos a entrar en materia porque la primera oración es por la comunión. Dice, doy gracias a mi Dios siempre. Ese siempre hay que subrayarlo. Que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones. Cada vez que ora se acuerda de Filipo.
Y siempre se acuerda de Filipo. ¿Y por qué se acordará de Filipo? Oye, qué tremendo, Silas o Timoteo, ¿te acuerdas aquel problemón grande cuando quedamos en esa cárcel? Qué bárbaro, qué tremendo inicio de esa obra. ¿Y te acuerdas aquella cuando predicábamos a la orilla del río? ¡Wow! ¡Qué tremendo inicio! Siempre me acuerdo de ellos. Fue un buen tiempo de inicio. ¿Y qué dice? Siempre me acuerdo en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Y qué rogaba? ¿Rogando con qué? Con gozo. Esa es la palabra que va a aparecer siempre constante. Rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. Vuestra comunión. Dice, vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hasta ahora. Y eso es lo que produce el Señor en nosotros. Tenemos que orar por la comunión. Mi hermana, Ikelda. ¿Ikelda es? Imelda. Ikelda. Erika. Mi hermana, perdóname hermanita, a veces se me atraviesan los nombres. Mi hermana Erika, una nica que se va para atrás, para su país, pero ella tuvo comunión aquí. ¿Pero por qué hubo comunión? ¿Por qué hubo entendimiento? ¿Por qué podemos tener una hermandad con ella? Porque en torno a la palabra de Dios, en torno al Espíritu Santo, en torno a la oración, en torno al compañerismo y al amor, se desarrolla esa comunión. Y esa comunión hay que orar por ella, porque cuando se fragmenta la comunión, cuando se rompe la comunión, cuando en vez de amor hay odio, cuando traemos, en vez de tener comunión con Cristo, no tenemos comunión con Cristo y por tanto no tenemos comunión entre los hermanos. Y vamos a leer ese texto, antes que se me vaya. Primera de Juan 1, 3, 4, que dice que la comunión es resultado de tener una comunión con Dios primeramente. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Lo que hemos visto, de Primera de Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo, no vamos a tener comunión entre nosotros. Basta con que nosotros como marido y mujer tengamos comunión en la casa con Cristo, va a haber comunión entre nosotros, ¿sí o no? En la iglesia igual, nuestra comunión primeramente es con Cristo. A veces yo he escuchado, ¿no?, sobre todo en el ambiente americano, que tenemos un día de comunión. Un día de comunión es una parrillada, por ejemplo. Un día de comunión es un picnic. Un día de comunión es una cena. No. Eso es parte de la comunión. La comunión es la unidad que produce Cristo a través de la palabra de Dios, de la oración y de ese compañerismo sano, que incluye 1000 cosas. Pero la comunión primeramente, ¿con quién es? Con el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Si hay un hermano peleón, si hay un hermano camorrero, que siempre está buscando problemas, es clave. ¿Qué es lo que le falta a él? ¿Qué le falta? Comunión con Dios. Por eso que hay que orar por la comunión. Por eso que tenemos que hacer que los hermanos crezcan en la palabra de Dios y que tengan una relación con Cristo para que haya una hermandad natural en el cuerpo del Señor. Miren lo que dice Primera los Corintios 1:10. Primera los Corintios 1:10 dice lo que es comunión. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Vea qué lío ese. Que hablemos todos una misma cosa. Vea. Colombiano con venezolano, salvadoreño, las pupusas con las arepas. ¿Cómo vamos a entender nosotros aquí? Aquí solamente, para que hablemos una sola cosa, nos tenemos que someter a una misma autoridad, a una misma medida, que es la palabra de Dios. Para que hablemos todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente ¿qué? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si no tuviera la palabra de Dios, aquí sale el argentino y dice, a mí me parece.
¿no? O sale un uruguayo y dice, yo creo, discrepo contigo, yo considero, yo estoy en contrario de lo que ustedes están diciendo, ¿y cómo nos vamos a entender? La comunión es producto de una misma mente, un mismo parecer y un mismo hablar. Y la única forma de hacerlo es sometiéndonos a la autoridad de la palabra de Dios. Y al someternos a la autoridad de la palabra de Dios, tenemos comunión con Cristo Jesús y el Padre Celestial. Así que este es el primer punto, orar por comunión. Orar en segundo lugar por madurez. Miren, volvamos a nuestro texto base. Volvamos. Estando ¿qué? Persuadido. ¿Qué significa persuadido? Convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es un alivio para todos. Es un consuelo para todos. El que comenzó la obra, ¿cuándo la comenzaron? Bueno, comenzó la obra con Lidia y el carcelero. Y la ha madurado y la sigue madurando. Pero esta iglesia igual. Igual tú, hermano, como persona. Si comenzaste la obra con Cristo, el día que recibiste a Cristo en tu corazón, Él te va a dar el poder, la consistencia para que perfecciones esa fe. Ahí lo dice. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Qué significa perfeccionar? Madurar. Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Hermano, el día de Jesucristo es aquel cuando Cristo venga. Y que después de cuando Cristo venga, va a darse un evento que se llama el Tribunal de Cristo. En ese Tribunal de Cristo, Dios, Cristo Jesús, va a recompensar toda obra que se haya hecho para Él y para su gloria. Él va a dar el reconocimiento, hombre por hombre, de lo que hicimos. Y Cristo, gracias a Dios, desde el día que comenzamos con Él, Él va a madurarnos para que cuando lleguemos al Tribunal de Cristo, no lleguemos con las manos vacías. Que veamos buenos siervos de Él para su gloria y su honra. Y eso es lo que Él quiere. Siempre hay que orar para que la iglesia madure. Si la iglesia no madura, ¿qué pasa? Si la iglesia se queda en kindergarten en cuanto a crecimiento espiritual, ¿qué va a haber ahí, hermano? Pura pelea. Una peleadera y todo se discute por bobería. Y no, que se le olvidó cantarme el cumpleaños. No, que el pastor yo lo saludé y no me devolvió el saludo. Ah, qué lío. No, que la hermana me miró. Puro chiquilladas, estupideces, bobería. Y ya el ego sale, ¿no? El niño. ¿Te acuerdas que cuando el niño le pones 500 juguetes y cuando vas a ver están peleando por uno? Entonces, si la iglesia no madura, se autodestruye. Y por eso recalcamos y confirmamos la idea de lo que la orden de Dios es: ir y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, el discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñenles que guarden lo que yo les digo. Y si ustedes les enseñan, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el que no obedece lo que yo le digo es el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y si ustedes hacen lo que yo les digo, es como una casa construida sobre la roca. Que van a pasar los vientos, vendrán las inundaciones y darán con ímpetu con la casa, pero no cae, porque está sostenida sobre la roca. Y por eso, que una de las oraciones mayores es que crezcamos, que nunca olvidemos el norte de que enseñen, disipulen y enseñen y disipulen. Y donde usted nos vayamos, en cualquier reunión que estemos, vamos a reunirnos en tal casa. Donde hay hermanos, hay Biblia. Y donde hay Biblia, hay hermanos. Si vamos a echar cuento ahí de política o de deporte, estamos fuera de la gran comisión. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñen. Pedro me ama, apacienta mis ovejas. Pedro me ama, apacienta mis corderos. Eso es la labor fundamental de la iglesia de Cristo. ¿Qué hizo Cristo mientras tuvo los 3 años aquí? Terrenalmente, dice que pasaba por todas las ciudades, predicando, enseñando y sanando a la gente. ¿Y qué hace la iglesia de Cristo? Igual.
predicamos, enseñamos y oramos los miércoles allá por todas las peticiones de los hermanos que están en dolencia. ¿Sí o no? Nos pasamos, tenemos una lista de todo en el hospital de la casa, del día de reunión de oración de los miércoles. Ahí tenemos a nuestro doctor cardiólogo Alcedo, orando por el corazón de los caídos y de los heridos. Y salimos, hay unos que se sanan, otros que se van, aunque tenemos muy pocos sepelios hasta ahora, pero por ahí vienen. Pero para el morir, ¿qué es? Ganancia, ¿no? Es ganancia. Pero ¿qué hizo Cristo? Igual, predicar, enseñar, sanar. Y ahora a todas las ciudades de alrededor. Y eso es lo que hace la iglesia del Señor. Y pedir que madurez. Vamos a buscar un texto clave. Y aquí me quedo un ratito con dos textos que son muy importantes. La iglesia de Cristo Jesús tiene una labor. Capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién lo constituyó? Dios mismo. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que cuando comenzaste la obra seas perfeccionado. Cuando recibiste a Cristo seas perfeccionado. Hasta que todos, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la estatura, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa medida de Cristo tenemos que llegar, ¿quiénes? Todos. ¿Qué significa esto? Que todos podemos llegar a la madurez de Cristo. Pero hubo por mucho tiempo lo que dice el apóstol Pablo como los nicolaitas o los gnósticos, que decían: tú sabes que yo tengo una iluminación del Espíritu Santo muy superior a ti, y yo conozco las profundidades de Dios, y tú para poder conocer allá tienes que hablar a través de mí. Eso no es bíblico. Lo bíblico es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los entrenadores? Pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. El apostolado ya está establecido. La enseñanza está bien expuesta. Ahora, volviendo a nuestro texto que estaba en Filipenses, dice que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla, en perfeccionarla. Estamos en el versículo 6, ¿no? Estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ahora, ¿cómo se logra esto? Es una gran pregunta. ¿Cómo yo crezco? ¿Cómo yo crezco? Yo recibí a Cristo por fe, y por fe debo andar, porque todas las promesas que están contempladas en las Sagradas Escrituras se viven por fe. Y por fe voy creciendo también. Vamos a buscar este texto que nos ayuda mucho a cómo crecemos. Colosenses 2, 6, 7. Colosenses 2, 6, 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por medio de la fe. ¿Cómo debemos seguir andando? Andando en fe. El verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es decir, es un caminar que se llama santificación. Nosotros estamos caminando en fe y creemos en lo que Dios dice en su fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y a medida que la fe mía aumenta por oír la palabra y vivir la palabra, voy arraigándome, voy cimentándome, voy sobreedificándome y vamos estableciendo una madurez que es increíble. Cuando Dios nos usa no sabemos ni para dónde vamos, porque ya Él puede abrir unas cosas que jamás pensamos que iban a ocurrir. En tercer lugar, orar también para que abunde el amor de Cristo. Estamos orando por comunión, orando por madurez,
y orando ahora para que el amor de Dios abunde en su iglesia. Volvamos a Filipenses, versículo 8. Yo leí el 7, no lo leía. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuando os tengo en el corazón. El apóstol sentía un gran amor por esta iglesia, una iglesia que no la podía olvidar, y en mis prisiones, ahí en la prisión se acordaba de ella, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Era una iglesia muy celosa del Evangelio de Cristo. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Muy bien, pero el versículo 8 dice, orando porque abunde el amor, del 8 al 10, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Uno ama con el amor de Cristo. El amor del hombre no es amor. El amor del hombre es amor de bolero, pero eso no trabaja. El amor de Cristo es el que verdaderamente ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el amor viene de Dios. Aquí dice que el apóstol que él ama a esta iglesia con el entrañable amor de Jesucristo. Pero ahora dice, el verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo yo amo más a Dios? En la medida que lo entiendo, lo conozco, lo amo más. Y al amarlo más, abunda Él más en mí. Es tremendo, ¿no? Mire, le voy a decir por qué esto es importante. Le voy a decir por qué es importante conocer el amor de Dios perfectamente. Yo conozco hermanos, y conozco a muchos hermanos, que están más preocupados de cómo viene el anticristo. Que si el anticristo viene, que dónde va a ser el 666, que si van a ser en Europa, que si cómo vamos a comprar, dónde se va a esconder la gente. Están esperando no a Cristo, sino al anticristo. Entonces ellos viven asustados y más le tienen miedo. Yo creo que están rogando para que no venga Cristo, para que por si acaso se quedan, una cosa así. Entonces, por eso que nosotros, ese para mí es un morbo, ¿sabe? Eso para mí es un morbo. Lo que el apóstol me dijo aquí, y lo dijo también en la carta de Efesios, era que abundemos más y más en el conocimiento y la ciencia del amor de Dios. Y vamos a reforzar este texto, aunque él no necesita refuerzo, vamos a complementarlo. En Efesios 3, 14 al 19, mire lo que dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en ¿qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahí es donde yo te digo, ¿cuál es el deseo? Que abundemos en el conocimiento del amor de Dios. Que dice aquí, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Nosotros queremos amar cada vez más a nuestro Dios, entre medida que más lo conocemos. ¿Y la máxima del amor cuál es? 1 Corintios 13 es la definición del amor correctamente, en su praxis. 1 Corintios 13, 4 al 8, vamos a leer solamente. Ahí está la definición del amor. El amor no es un sentimentalismo. Por eso que los hermanos a veces les cuesta decir, bueno, ¿cómo se puede uno amar al enemigo? Ese tipo que me hizo tanto daño a mí, que yo cada vez que me lo veo me acuerdo. ¿Cómo uno puede amar al enemigo? Y dice que lo ame. Digo, pero es que tú estás confundiendo amor con sentimiento. El amor bíblico no tiene que ver con sentimientos, sino con actitudes, acciones.
y convicciones espirituales. Veamos, versículo 4, el amor es sufrido, así que aguanta. El amor tiene toda la paciencia para soportar lo que venga. El amor es benigno, es amable. El amor no tiene envidia. No tiene envidia porque él no está comparando si que el carro de él está más viejo y ve al hermano con el carro nuevo, no le afecta eso para nada. Porque él es lo que es por la gracia de Dios. Por envidia llevaron los gobernantes de Jerusalén a Cristo a Pilato, por envidia. Y Pilato, como tenía agente secreto por todos lados, lo sabía. Porque ahí dice la Biblia que Pilato sabía que por envidia. El creyente está exento de envidia. El amor no es jactancioso, no es bocón, no agranda las cosas, no se hace el súper, no es jactancioso, no se envanece, no tiene problema de soberbia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es mezquino, no es avaro, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero, estoy en el 8, ¿no? Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y ahí dice después al final, todo va a cambiar, a pasar, pero menos el amor permanece para siempre. Entonces, cuando oramos por amor, es para que precisamente en la iglesia de Cristo no haya envidia, no haya jactancia, no haya envanecimiento, no haya personas que buscan lo suyo. Esto es lo que está pidiendo el apóstol. Que el amor bajo esta dinámica de vida espiritual sea la que abunde en medio de la iglesia del Señor. Porque cuando no hay amor, hay rivalidad, contienda, vanagloria. Hacemos las cosas para superioridad, por superioridad, para descollar, para ser egocéntricos. Así, por eso hay que orar para que haya amor. Para que haya amor. Y por último, se pide oración para que haya fruto de justicia. Vamos a volver a nuestro texto en el último versículo. Bueno, me está pasando que me estoy comiendo los versículos, hermano. El verso 10 no lo leí, ¿no? Para que aprobéis lo mejor. Verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mire, la palabra sinceridad, ¿qué es? Que no hay doblez, que no hay hipocresía. ¿Qué significa que no somos hipócritas? Que no estamos actuando, no somos actores de Hollywood, no somos de apariencia de piedad, que somos en la iglesia una cosa y fuera de la iglesia otra cosa. Sinceridad. Irreprensible significa no que sea exento de pecado, sino que estamos siempre limpiándonos, pidiendo perdón al Señor, sabiendo que somos irreprensibles porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el último versículo dice, llenos de fruto de justicia. Hay que orar por eso, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿De dónde vienen los frutos? Aquí lo dice. ¿De dónde vienen? Son por medio de Jesucristo. El fruto que hay en mí no es mío. Las buenas obras que hay en mí no son mías. ¿De quién son las buenas obras y de quién es el fruto? De Cristo por medio de mí. Ahí lo dice claramente en Juan 15, 4 y 5. Lo vamos a ver. Juan 15, 4 y 5. Cuando se habla de la vid. La Escritura dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer, ¿qué significa? Intimidar. Tener intimidad con Dios. Estar cerca del Señor. Permanecer significa tener comunión con el Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, que lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿De quién viene el fruto? Y por eso no puede haber legalismo en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el legalista se siente que él es mejor que aquel.
Mira tú ese hermano, qué mal. Quedamos entonces como el fariseo allá, y el publicano, ¿no? Oh Señor, gracias te doy porque ayuno. Gracias Señor porque diezmo. Gracias Señor porque no soy como ese maleante que está ahí atrás, Señor. Oh, qué bien. Y dice Cristo que él habló solito, porque él no estaba orando. Él tenía un ego por allá arriba de que él era mejor que aquel. Pero cuando nosotros sabemos que lo bueno que hay en nosotros no es de nosotros, sino de Cristo, hey, ¿dónde queda el orgullo? Se fue. ¿Dónde queda el envanecimiento? Se fue. Queda la humildad. ¿Por qué queda la humildad? Porque soy lo que soy por la gracia de Dios. Y por eso que una de las cosas que hay que orar es que haya fruto. Pero tenemos que recalcar que el fruto es producto de la savia que viene del Espíritu Santo. Porque todo árbol tiene dentro una sangre que se llama savia. Y esa savia es la que le da la nutrición a las ramas para que produzca fruto. La savia de nosotros es Cristo Jesús. Y las raíces vienen del Señor. Así que si hay algo bueno en mí, no es por mí, es por Cristo. Y por eso que es el que debe morir. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque si fuera por Ricardo, Jay, mátame Señor de una vez porque esto no se puede cumplir. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Y por eso hay que orar para que los hermanos sepan, los chiquititos que están llegando a la iglesia. Y usted perdone si yo le diga chiquitito o bebicito o le diga niñito, pero lo es. Si está creciendo en la palabra, tengo que tratarlo como un bebé. Y tenemos que tratarlo como un bebé. En Mateo 5:16, ¿qué es lo que atrae a la gente? ¿Qué es lo que atrae a la gente? Mateo 5:16. A ver, ¿qué atrae a la gente? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tiene que ver la gente del mundo en nosotros? Las buenas obras. ¿Pero de quién viene la luz? De Cristo Jesús. ¿Nosotros somos qué? La luna, nosotros somos el sol. Somos la luna, reflejamos la luz del sol. Así que si alguno se cree un bombillo propio, está listo, porque está desconectado. Está desconectado. La luz viene de Cristo y la gente va a ver eso. Cuando estábamos allá en la 5 de mayo, digo, Señor, sé tú el que hable, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que trae la conversión es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos ¿qué? Voceros, somos el micrófono, pero el que habla es el Espíritu Santo. Bien, ¿y cuáles son el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las cualidades del Espíritu Santo. Ese es el fruto que Dios que queremos ver en la iglesia. No, hermano, mire, yo soy bueno administrando negocios. Ahí yo tengo una maestría y un doctorado en marketing de tal cosa. Mira, mi posición es esa, utilizar, pastor, usted necesita ver cómo administra este asunto. Digo, mire, mi hermano, vamos valiendo para el carro ahí. Aquí en la iglesia se administra a través de los dones espirituales que dio Dios a cada uno. Ayer estábamos en la iglesia, allá en plena 5 de mayo. Oye, no había ni que hablar. Ya estaban los sándwiches ahí. Había hasta un estacionamiento en pleno parque. Ya habían hablado con el policía. Estaban las volantes, la gente tocando guitarra. Ya había fotocopias. Yo nada más venía, era pácate. A cogerme el micrófono y dale. Pero todo ese ejército de gente que estaba ahí, cada uno sabía lo que tenía que hacer. Increíble la unidad. Había un muchacho, un hombre ahí que se fue con Osvaldo, que el pobrecito tenía problemas había conocido al Señor, problemas de droga, está internado y me dice, pastor, verdaderamente que usted tiene un equipo bárbaro. Yo estaba viendo a la gente, qué armonía, qué amor. Me alegro que digas eso. Me alegro que digas eso. Yo simplemente soy un eslabón y el esclavo número 1 debe ser de una iglesia. ¿Quién es? El pastor, hermano. Si no hay alguien que haga hot dog, bueno, yo pongo mi hot dog ahí.
Eso aquí no hay jerarquía. Bien, para terminar, solamente como doctrina, quiero decir algo. La comunión, recalco, es permanecer en Cristo Jesús. Si usted no tiene comunión con Cristo en su casa, no va a tener comunión con su marido ni con sus hijos, ni tampoco en la iglesia, porque usted va a ser un carne por todos lados. Ahí no hay espíritu por ningún lado. ¿Cuántas veces hay que orar para que Dios controle nuestra vida, hermano? Esas, ¿cuánto? Día a día, ¿no? ¿Verdad? O yo puedo orar y que, Señor, lléname por este mes enteramente. Todo este mes, Padre, que tu espíritu me controle. No. Así como come 3 días, digo, tres golpes al día. Así, yo digo que tenemos que estar continuamente orando por eso. Si no hay comunión con Cristo, no hay comunión entre hermanos. Punto. La madurez viene de aprender y obedecer la palabra del Señor. No solamente es oír, sino también ¿qué? Obedecerla. Porque el oidor olvidadizo, que dice la Escritura en Santiago 1:22, que si somos oidores y no hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. El primer autoengañado es aquel que oye, mira qué bien, estoy toda la vida en la iglesia, qué buen cristiano soy. Si no estás obedeciendo, te estás engañando a ti mismo. Bien, tenemos que saber qué es obedecer, y si obedecemos la palabra, Dios manifiesta su poder y su fidelidad para con nosotros. El amor, hermano, es el todo en la iglesia. Todo lo que tenemos que hacer en amor. Todo. El coro, los maestros, la secretaria. Si no hay amor, hay rabia. Hay pelea, divisiones, rencores, ira, envidia, disensión. Y si no tenemos amor, nada somos. Así que el fruto de Cristo es lo que atestigua que somos de la iglesia del Señor. Así que vale pues hoy que tenemos Santa Cena del Señor, que nosotros somos lo que somos por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Gracias a